Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la práctica sobre el metabolismo o tasa metabólica basal y vamos a analizar o vamos a investigar la relación que existe de esta con la acción de la hormona tiroidea. Brevemente vamos a repasar algunos conceptos teóricos en los cuales vamos a recordar que el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides permite controlar la producción de hormona tiroidea. El hipotálamo, ubicado en la base del cerebro, va a ser sensible a los niveles de T4. Cuando estos niveles de T4 estén bajos, es decir, los niveles de hormona tiroidea, que es la responsable en gran parte de regular el metabolismo celular, va a producir mayor cantidad de TRH. Esta TRH o release o factor liberador de hormona tiroidea va a viajar por la sangre a través del sistema porta, hipotálamo, hipófisis anterior, para estimular a la adenohipófisis a la producción de TSH, la cual va a pasar a la circulación sistémica y va a llegar a través de las arterias tiroideas que vienen de la carótida interna y de la subclavia hacia la glándula tiroides. Ya en el tejido tiroideo, la TSH va a estimular a los folículos tiroideos a la síntesis de hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea va a pasar a la circulación sistémica y va a llegar a las células en todo el cuerpo, modulando o estimulando al metabolismo celular. Al mismo tiempo, también los niveles de esta hormona tiroidea, cuando están elevados, van a frenar o van a disminuir la producción de TRH y TSH. Y lo contrario, cuando los niveles de T4 estén bajos, van a estimular o van a propiciar la síntesis y liberación de TRH y TSH, elevando la producción de hormona tiroidea. Este mecanismo, conocido como feedback o sistema de retroalimentación. También vamos a tener que recordar que este metabolismo a nivel celular es responsable de la producción energética, es decir, de la producción de energía a partir de los enlaces o de la energía que se guarda en los enlaces de macromoléculas como la glucosa, la cual es catabolizada o en este caso oxidada a través de una reacción en la cual hay una combustión. Esta combustión requiere dos sustratos. El primer sustrato es la glucosa, C6H12O6, y el segundo sustrato es el oxígeno, para producir CO2 y agua. Y lógicamente una cantidad de energía que se va a almacenar en forma de ATP. Y otra parte de la energía es liberada al medio ambiente para mantener dentro de otros efectos la temperatura, y esta temperatura también es muy importante, dicho sea de paso, para mantener una actividad enzimática adecuada. Entonces, esta reacción acá se ve muy fácil, muy sencilla, pero no es así, no es tan fácil, es bioquímica. Simplemente es para poder hacer fácil el análisis de la proporción que existe entre el CO2 que se produce a partir de la combustión de una molécula de glucosa, ¿no? Se va a producir 6 moléculas de CO2 a partir de una molécula de glucosa, o 6 moles de CO2 a partir de un mol de glucosa, con la utilización de 6 moles de oxígeno. Es decir, va a haber una proporción de 6 moléculas de CO2 con 6 moléculas de oxígeno, cuando haya suficiente oxígeno, es decir, cuando estemos ante un metabolismo aeróbico a expensas de glucosa. Esto va a resultar en un cociente que conocemos como cociente respiratorio, con una producción energética de aproximadamente 38 ATPs por molécula o por mol de glucosa en condiciones aeróbicas. Algo similar se puede hacer o sucede con los ácidos grasos, ¿no? Va a haber una combustión aeróbica también completa, en la cual se va a producir mayor cantidad de energía, en este caso 129 ATP por mol de ácido graso, en este caso el ácido hexaondesanoico o ácido palmítico con 16 átomos de carbono, va a producir
16 moléculas o moles, dependiendo de lo que estamos hablando, de CO2 por 23 moléculas o moles de oxígeno, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si estamos hablando, si estamos midiendo volúmenes, podemos medir volúmenes molares, entonces, y también podemos convertirlo a moles, ¿no? Entonces, o a moléculas, ¿no? Utilizando el número de Avogadro. Bueno, esto depende ya de la escala que queramos trabajar. Lo cierto es, ya sea en moles o en moléculas, la proporción del CO2 producido con respecto al oxígeno consumido es de 16 a 23, lo que nos da un cociente respiratorio de 0.7. Esto es más que todo para ejemplificar y poderlos motivar a que vean que es importante la medición de gases en la respiración, tanto el CO2 que se produce como el oxígeno consumido. Esto, por ejemplo, este cociente respiratorio, si ustedes me dirán, bueno, es un cociente, es un valor adimensional, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy dividiendo número de moles de CO2 producidos sobre el número de moles de oxígeno consumido. Moles con moles se va y nos sale un valor adimensional, que se conoce como cociente respiratorio, ¿no? Entonces, este cociente respiratorio es importante porque, por ejemplo, cuando me resulta esa proporción, me dice que el animal o el modelo biológico está produciendo energía a expensas predominantemente de ácidos grasos. Cuando el valor se aproxima a 1, ¿no? Como en el caso anterior, me está diciendo que el metabolismo predominantemente es a partir de glucosa o carbohidratos. Y lógicamente hay suficiente cantidad de oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de moléculas de oxígeno es igual o mayor a la cantidad de moléculas de CO2. Entonces me dice que es un metabolismo aeróbico a expensas ya sea de carbohidratos o de ácidos grasos. Algo similar también se puede hacer con los aminoácidos, ¿no? En este caso la alanina, ¿no? En la cual la producción energética es mucho menor, de 18 ATPs, y la proporción es intermedia, es de 0.8, ¿no? De moléculas de CO2 con respecto a moléculas de oxígeno, es decir, el cociente respiratorio es 0.8. Ahora, en esta práctica no vamos a medir el CO2, pero sí vamos a tener que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a medir en esta práctica los niveles o el volumen de oxígeno consumido, pero ya sabemos que durante la combustión se produce CO2 y este CO2 puede interferir con nuestras mediciones. Entonces vamos a tener que tenerlo presente y ver la forma o el medio de controlarlo para que no interfiera con nuestras mediciones de oxígeno consumido, ¿no? Entonces no vamos a calcular el cociente respiratorio, pero ya vemos que la implementación de un experimento que busca la medición de gases, tanto inspirados como expirados, entonces puede ir más allá, ¿no? Entonces, y con con estos volúmenes inclusive se puede calcular la cantidad de calorías producidas mediante distintas formas. Una forma es, por ejemplo, utilizando la fórmula de Weyl, en la cual se va a calcular, ¿no? Multiplicando el consumo de oxígeno por un valor de 3.9 y el volumen de CO2 por otra constante, lo cual nos va a dar una cantidad de kilocalorías consumidas por minuto o por hora o por día, ¿no? Para poder planificar, por ejemplo, la dieta y el ejercicio, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto es importante, o ver cómo va el tratamiento en distintas enfermedades, como por ejemplo enfermedades metabólicas, como la obesidad, la diabetes, ¿no? El mismo hipotiroidismo, etc. O simplemente el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante, esto se conoce como calorimetría indirecta. Bueno, ya abocándonos a nuestro experimento, vamos a pasar a nuestro laboratorio, en el cual vamos a nosotros coger 4 modelos animales, pero en nuestro laboratorio solamente contamos con 3 ratitas, así es que vamos a tener que ingeniárnoslas para diseñar nuestro experimento. Lógicamente vamos a
no ser muy exigente en algunos aspectos, pero sí, deberíamos tener 4 ratas. Pero en este caso en el laboratorio solamente contamos con 3. ¿Por qué? Porque vamos a querer implementar, o vamos a tener la necesidad de implementar 4 brazos, ¿no? Un brazo control, un brazo experimental, que en realidad van a ser 2, en los cuales vamos a producir hipotiroidismo. En un primer brazo experimental, vamos a retirar al paciente, a la ratita o al modelo biológico, la tiroides para producir un hipotiroidismo quirúrgico, y en el otro brazo, en el tercer brazo, o segundo brazo experimental, vamos a también producir hipotiroidismo, pero resecando la hipófisis. Entonces tenemos 2 brazos experimentales en los cuales hemos producido hipotiroidismo. Y vamos a tener un cuarto brazo experimental en el cual vamos a producir lo contrario, hipertiroidismo. Es decir, vamos a manipular la producción de hormona tiroidea, que va a ser nuestra variable independiente, la cual vamos a manipular, ¿no? Entonces, esta variable independiente vamos a analizarla en relación con el metabolismo celular, es decir, el cual lo vamos a medir o evaluar a través del consumo de oxígeno. Entonces, nuestra variable dependiente va a ser el metabolismo, o la tasa metabólica, es decir, el consumo de oxígeno, ¿no? Lo vamos a evaluar mediante el consumo de oxígeno. Para esto contamos con nuestra celda metabólica, en la cual vamos a introducir al animal y vamos a tenerlo en reposo. Entonces vamos a tener que controlar variables que podrían, de no ser controladas, podrían interferir con nuestras variables en estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar primero que las ratas sean de un peso muy similar, tengan la misma edad, sean de la misma raza, hayan sido alimentadas de la misma forma los días previos al experimento, por lo menos las dos últimas semanas, que tengan el mismo estado de salud, ¿no? Que sean saludables, que no estén sometidas a factores como estrés, por ejemplo, ruido, actividad física excesiva, ¿no? Etcétera. Entonces, y también, por ejemplo, sean del mismo sexo, ¿no? También, ¿no? Entonces, variables como el sexo, la edad, ¿no? Interfieren con la tasa metabólica, ¿no? Los animales más jóvenes tienden a tener un metabolismo más elevado, los animales mayores al contrario, los animales machos tienden a tener una tasa metabólica mayor que los animales hembras, etc. Entonces, controlando todas estas variables, vamos a empezar a pesar a los animales, a los modelos biológicos. Para eso, dentro de la celda metabólica, vamos a contar con una pequeña balanza que nos va a dar el peso en gramos. Y aparte vamos a tener que, esta celda nos va a permitir mantener al animal en reposo, porque va a limitar el espacio, va a evitar que corra, en este caso la ratita, y vamos a tener también un aislamiento térmico, un aislamiento de ruido, vamos a tratar de controlar la cantidad de luz en el laboratorio, etc. También vamos a tener que aislar el aire. Entonces, ¿para qué? Para poder medir la cantidad de oxígeno que se consume. Pero antes de eso vamos a tener que proveer de una cantidad de aire con un contenido adecuado de oxígeno. Para esto, la celda metabólica va a tener 2 tubuladuras. Una tubuladura hacia el exterior que va a permitir el aire, que ingrese aire fresco, y lo vamos a cerrar cuando ya comencemos a medir el consumo de oxígeno. La otra tubuladura va a ir conectada a una pieza en T, la cual va a tener 2 conexiones, una que va a estar conectada con el manómetro, que es una pieza de vidrio en U, con una escala de medición, la cual nos va a permitir medir el volumen de aire o de oxígeno, en este caso, que se consuma, ¿no? Cuando el animal comience a respirar, vamos a ver que este nivel de agua va a subir, esta interfaz entre agua y aire se va a elevar en el brazo izquierdo, y en el brazo derecho va a descender, ¿no? Vamos a medir el volumen que se desplace y nos va a permitir estimar la cantidad de oxígeno que consuma. Para ese entonces, cuando estamos midiendo el
oxígeno consumido, la pieza en T va a estar cerrada hacia esta jeringa, ¿no? La cual vamos a conectar con el manómetro una vez que se haya terminado la medición del consumo de oxígeno. Entonces, una vez que se termina la medición, se cierra esta llave hacia la celda y se abre la válvula hacia el exterior para que el animal respire aire fresco, ¿no? Y luego, en un segundo tiempo, pasamos a medir la cantidad de aire que se ha consumido o de oxígeno, inyectando aire a través de la jeringa, buscando que el nivel de ambos brazos, o sea, o nivel aire-agua, sea igual. Y esto nos va a permitir verificar, ¿no?, el volumen de oxígeno consumido, ¿no? Acá tenemos un contador de volumen y acá tenemos un contador de tiempo, ¿no? De tiempo, que son otras variables que tenemos que controlar, ¿no? Todos los animales tienen que estar sometidos al experimento durante el mismo periodo de tiempo. Luego, en la parte inferior del gabinete, vamos a tener una tabla donde vamos a registrar el peso de cada animal en gramos, el consumo de oxígeno en mililitros por minuto, y estos valores luego los vamos a transformar. En el caso del peso, lo vamos a transformar a kilogramos, y en el caso del oxígeno consumido en mililitros de oxígeno por minuto, lo vamos a transformar a mililitros de oxígeno consumido por hora. Eso nos va a dar esa multiplicación de esas cifras, o la multiplicación de esas cifras nos va a dar la tasa metabólica basal, es decir, el consumo de oxígeno por kilo por minuto. Y luego de protocolo vamos a palpar la tiroides, ¿no?, porque cuando se desarrolla hipotiroidismo, por ejemplo, como consecuencia de la falla de la producción de hormona tiroidea, se va a producir más TSH, y esto va a producir una hipertrofia de la glándula tiroides, conocida como bóceo, ¿no? Entonces, en estas ratas no vamos a encontrar ningún crecimiento, pero de todas maneras las palpamos porque es el órgano en estudio. Tenemos una última columna en la cual vamos a registrar el fármaco que se ha inyectado. En los tres primeros brazos, o sea, en la rata control, en las ratas hipofisestomizadas y hipotiroidistomizadas, no vamos a administrar ningún fármaco, pero sí en el cuarto brazo. Cuando reutilicemos la rata normal, vamos a inyectarle hormona tiroidea. Entonces vamos a inyectarle hormona tiroidea y vamos a producir un hipertiroidismo farmacológico. Entonces ahí sí vamos a notar acá la administración del fármaco. Entonces vamos a tener cuatro brazos. Primer brazo, el brazo control, una rata normal. Segundo brazo, experimental, una rata tiroidostomizada con hipotiroidismo por tiroidostomía. Un tercer brazo, un segundo brazo experimental, o tercer brazo, una rata con hipotiroidismo por hipofisectomía, y el cuarto brazo en el cual vamos a reutilizar la primera rata, en la cual vamos a inducir un hipertiroidismo farmacológico. Esta va a ser la salvedad, ¿no?, el arreglo que hemos hecho para implementar este experimento. Entonces, continuamos, llevamos la primera rata a la celda metabólica y la pesamos. Acá vemos un peso de 250 gramos, ¿ya? Luego vamos a clampar o vamos a cerrar la válvula de ventilación, pero antes de eso vamos a fijar nuestro timer, nuestro controlador de tiempo, para el experimento en 1 minuto. Una vez fijado el timer en 1 minuto, vamos a clampar la llave de ventilación y damos inicio a la medición del oxígeno que se consume. Como ven acá, el nivel de ambas columnas del manómetro se están desplazando y termina el conteo en el timer. Finalmente ya terminó la medición y conectamos el manómetro con la jeringa de medición de volumen. Abrimos la llave de ventilación para que el animal tome aire fresco y
procedemos a inyectar aire con la jeringa para comprobar realmente cuánto de oxígeno se consumió. Entonces acá tenemos una botonera con la cual vamos a poner más, vamos a ir incrementando el volumen que se va a inyectar, pero para poder tener una idea del volumen que vamos a requerir, contamos acá la cantidad de mililitros. Partimos de 10 mililitros y vamos a ver que se ha desplazado hacia arriba aproximadamente 3 a 4 mililitros y hacia abajo también 3 a 4, es decir, entre 6 y 8 mililitros. Vamos a empezar inyectando 6 mililitros de oxígeno. 6 mililitros de oxígeno y vamos a ver acá, vamos a ver acá, 6 mililitros de oxígeno y vamos a ver si conseguimos igualar los niveles del manómetro. Inyectamos y miren, se desplazan los niveles de ambas ramas del manómetro. Vamos a ver si alcanzan al mismo nivel. No alcanzó, entonces vamos a incrementar, vamos a llevarlo a 7, ¿no? Y todavía no llegamos, nos falta un poco más. Vamos a incrementar a 7.2 y llegó, ¿no? 7.2. Listo, entonces se ha consumido 7.2 mililitros de oxígeno por minuto para una rata que pesa 250 kilos. Palpamos la glándula tiroides y no se palpa la glándula tiroides. Guardamos los datos en la tabla de datos, como vemos acá, y vemos que si nosotros multiplicamos estos 7.2 mililitros de oxígeno por minuto por 60, nos va a salir un valor de 432 mililitros de oxígeno consumido por hora para esta rata de 250 gramos. Pero nosotros vamos a calcular el oxígeno consumido por kilo. ¿Por qué? Porque cada rata va a tener un peso distinto. Entonces vamos a llevar los pesos de los animales o de los modelos biológicos a 1 kilo. Entonces dividimos 1000 gramos entre 250, nos sale 4. Y ese valor de 4 lo multiplicamos por 432, lo cual resulta en un consumo de oxígeno de 1728 mililitros de oxígeno por kilo por hora. No se palpó glándula tiroides y no se administró ningún fármaco. Entonces, esos son los datos registrados en el primer brazo experimental. Entonces, guardamos esos datos para luego compararlos y analizarlos. Volvemos a nuestra rata a su celda y limpiamos el gabinete. Limpiamos el gabinete y colocamos la segunda rata o el segundo modelo biológico. Igualmente pesamos a nuestro animal y pesaba en este caso 246 gramos. Vamos a programar nuestro timer o nuestro contador de tiempo en 1 minuto y luego vamos a cerrar nuestra llave de ventilación para aislar metabólicamente al modelo biológico y damos inicio a la medición. Vemos acá el desplazamiento de los niveles de aire-agua del manómetro y el transcurso del tiempo en el timer. Llega al final el tiempo y conectamos el manómetro con la jeringa y abrimos la llave de ventilación para que el animalito ventile aire fresco. Luego vamos a medir, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el consumo de oxígeno es ligeramente menor al anterior, ¿no? No pasa de 6 o 6 punto y pico, ¿no? Entonces vamos a comenzar a inyectar primero 6 mililitros, ¿ya? De oxígeno espero que logren ver porque el tamaño de los números es un poco pequeño por la pantalla para que puedan ver todo el módulo. Ya listo, acá listo, nos pasamos un poco en 6, inyectamos 6 mililitros y miren, el nivel se comienza a aproximar de ambos brazos. Acá se está magnificando, ¿no?, la escala y vemos hoy no llegó, entonces vamos a incrementar 0.2, 6.2, inyectamos, falta 6.3 y se llegó, ¿no? Se niveló. Listo. Una vez que hemos medido ya exactamente el volumen, palpamos la glándula tiroides, no hay glándula tiroides que se palpe y guardamos los datos, ¿no? Para la segunda
para el segundo brazo. En este caso, la rata tiroidectomizada pesó 246 gramos y consumió 6.3 mililitros de oxígeno por minuto. Lo multiplicamos por 60 y nos sale 378. Estos 378 mililitros ha consumido esta ratita que pesa 246. Ahora dividimos 1000 entre 246 y ese valor lo vamos a multiplicar por 3.78. Nos da 1536.59. Ese es el consumo de oxígeno en mililitros por kilo por hora. Entonces, si comparamos, ya acá hay una diferencia de, ¿no? Que nos va a permitir analizar, ¿no? Cuál es el comportamiento del metabolismo cuando tengamos más datos. Como dato adicional, vamos a mencionar de que las ratas entre 200 y 40 gramos tienen una tasa metabólica de 1650 a 1750 mililitros de oxígeno por kilo por hora. ¿Ya? Cuando las ratas tienen un metabolismo menor, estamos hablando de un probable hipotiroidismo, ¿ya? Menor a 1600. Y cuando es mayor a 1800, estamos hablando de un hipermetabolismo, probablemente se trate de un hipertiroidismo. Lógicamente hay que analizar otras causas de hipermetabolismo, ¿no? Como por ejemplo fiebre, sepsis, ¿no? Etc. Bueno, entonces acá tendríamos una rata cuyo perfil metabólico coincidiría con una rata eutiroidea, la primera rata. Y la segunda rata ¿no? está por debajo de 1600. Entonces hablaríamos de un hipometabolismo o un hipotiroidismo, ¿no? Para la segunda rata. Guardamos la rata en su celda y vamos a limpiar el gabinete. La tercera rata, o el tercer animalito, lo vamos a poner en la celda. De igual manera lo vamos a pesar, pesa 245 gramos. Programamos el timer en aproximadamente, no en aproximadamente, sino en forma exacta, en un minuto, y cerramos la válvula de ventilación. Pasamos a medir el consumo de oxígeno y vemos que los niveles de oxígeno comienzan a moverse y pasa el conteo del timer, termina y conectamos el manómetro con la jeringa y abrimos la válvula de ventilación para que el animalito respire. Y vemos acá que también ha habido un desplazamiento menor al primero, ¿no? De también aproximadamente 6 mililitros o un poco más. Fijamos inicialmente en 6, ¿ya? Vamos a mover acá el valor usando la botonera de más y listo, ahí está, listo. Inyectamos 6 mililitros de aire para reemplazar el volumen de oxígeno consumido y se va aproximando los niveles de manómetro en ambos brazos. Todavía no se equilibra, vamos a llevar a 6.2 y listo. Entonces la ratita, la tercera ratita, consumió 6.2 mililitros de oxígeno por minuto, ¿no? Palpamos la tiroides, no se palpa tiroides, guardamos todo esto en la tabla de datos y vamos a convertir estos 6.2 a mililitros de oxígeno por minuto ahora. Vemos que es 3.70 o 372 mililitros de oxígeno por hora. El peso de la ratita, que es 245, lo vamos a llevar en gramos, lo vamos a llevar a kilogramos. Entonces dividimos 1000 entre 245 y lo multiplicamos por 3.72 y tenemos 1518.37 mililitros de oxígeno por kilo por hora. No se palpa masa y lo que vemos acá en estos dos brazos experimentales de ratas en las cuales se le ha retirado la tiroides y la hipófisis es que ha disminuido el metabolismo, compatible con un hipotiroidismo, ¿no? Con un hipotiroidismo en ambos casos quirúrgico, en uno secundario a una tiroidectomía y en el otro caso a una hipofisectomía. Ahora vamos a pasar a ver el cuarto brazo.
Entonces volvemos a la ratita, a la tercera rata, su celda metabólica, limpiamos el gabinete y acá vamos a recurrir al artificio que estábamos mencionando, ¿no? Entonces vamos a utilizar o vamos a reutilizar la primera ratita, le vamos a inyectar hormona tiroidea para inducir un hipertiroidismo farmacológico, ¿no? Le administramos hormona tiroidea por aproximadamente 2 semanas y vamos a llevar a la ratita a la balanza, a la celda metabólica y la pesamos. Una vez que la pesamos, acá tenemos el valor del peso, que es 250, y vamos a fijar el timer, ¿no? Igual en 1 minuto. Listo, fijamos el timer en 1 minuto, cerramos la llave de ventilación y procedemos a medir el consumo de oxígeno. Transcurre el tiempo, vemos acá el desplazamiento de las columnas del manómetro, y finalmente ya terminó la medición, conectamos el manómetro con la jeringa, abrimos la llave de ventilación y vamos a ver que acá ha consumido algo más de lo que estuvo consumiendo en los casos anteriores, ¿no? Vemos que por lo menos hay una separación de 4 hacia arriba del nivel original, 4 hacia abajo con respecto al nivel original o inicial de la columna de agua. Entonces vamos a inyectar 8 mililitros, 4 y 4 son 8 mililitros. Acá estamos seteando, vamos a llegar a 8 y listo, 8 mililitros. Inyectamos 8 mililitros y vemos, vamos a esperar que el nivel de los manómetros se iguale. Falta, ¿no? Un poquito más, vamos un poco cortos, 8.2, falta 8.3, falta 8.4, listo, 8.4. Entonces, 8.4 mililitros por minuto, ¿no? Mucho mayor que en los casos anteriores, inclusive que la rata eutiroidea, ¿no? Entonces, quiere decir que el metabolismo celular, por lo menos preliminarmente, parece que se ha incrementado, ¿no? Pero para poder comparar los resultados tengo que llevarlos todos a kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá los pesos son distintos de cada rata, ¿no? Entonces palpamos la tiroides, no se palpa tiroides y vamos a llevar a la ratita bueno, vamos a guardar primero los datos y acá tenemos los datos, ¿no? Miren, si nosotros multiplicamos 8.4 por 60 nos sale 504 y si multiplicamos eso por el valor que resulta de dividir 1000 entre 250, vamos a tener 2016 mililitros de oxígeno por kilo por hora, muy por encima de 1800, lo cual nos indica que estamos ante un hipermetabolismo asociado al uso de hormona tiroidea. Eso nos demuestra la acción de la hormona tiroidea, ¿no? La acción de la hormona tiroidea. Entonces, hemos acá en este brazo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los datos, ¿no? De la rata normal, las ratas hipotiroidectomizada o tiroidectomizada y hipofisectomizada. Y acá en esta columna, en esta celda, tenemos el dato de la rata que se le ha administrado hormona tiroidea. Entonces, esto nos muestra la ausencia de órgano productor de hormona tiroidea o de la hormona controladora o reguladora de hormona tiroidea, y de acá la inyección o administración de hormona tiroidea. Entonces sí existe una relación entre el oxígeno consumido, es decir, el metabolismo celular y la presencia o ausencia de hormona tiroidea, ¿no? Entonces a un exceso o una exposición a hormona tiroidea se eleva el metabolismo celular, ¿no? Como vemos en esta última celda, ¿no? Y ante una ausencia de hormona tiroidea, el metabolismo disminuye, ¿no?
comparando con el brazo control, ¿no? Que es el primero. Listo, entonces este ha sido un experimento muy sencillo, pero que a lo largo del curso y de la carrera van a ir encontrando cada vez más aplicaciones y van a ir agregándole contenidos como por ejemplo la producción de CO2, el cociente respiratorio, la calorimetría indirecta y su aplicación a la medicina, ¿no? Tanto a patologías relacionadas al metabolismo como la diabetes, el mismo hipotiroidismo, la obesidad, etcétera, como también a la prevención de enfermedades, ¿no? Que hoy en día es un problema de salud global, ¿no? Entonces, el sobrepeso, ¿no? La mala alimentación, la falta de ejercicio, ¿no? Conllevan a múltiples enfermedades, ¿no? Cardiovasculares, metabólicas, etcétera. Entonces, sí acorta lógicamente la expectativa de vida, la esperanza de vida, con un impacto social, con un impacto económico, no solamente para la persona, sino también para la sociedad. Entonces, pero la conciencia, con una base científica, parte de la observación de estas variables básicas. ¿Ya? Los felicito jóvenes por haber llegado hasta esta parte del experimento y nos vemos la próxima. Gracias.